Hello, everyone. I am Catherine Cortez, your English teacher. En este video vamos a explicar el uso apropiado de las question words. Como ustedes están viendo en pantalla, acá tenemos un listado de estas palabras que se utilizan siempre al principio para hacer preguntas específicas. Por ejemplo, tenemos el who, quién, what, que puede significar qué o cuál, where, dónde, why, por qué, whose, de quién, when, cuándo, which, cuál o cuáles, how, cómo, how many, cuántos, how much, cuánto, how far, qué tan lejos, how long, cuánto tiempo, how often, con qué frecuencia, how old, que se utiliza específicamente para hacer preguntas con respecto a la edad. Es clave que ustedes se aprendan el significado de cada question word y no olviden que estas palabras se utilizan para hacer preguntas en inglés y siempre van al principio. Mayormente van a ocupar algunos más que otros. El what, el how, el when, why, how old son los más comunes. Entonces es súper importante que reconozcan su significado. Dentro de la guía, ustedes se van a encontrar con algunas preguntas y para poder comprender esas preguntas es importante seguir este patrón, ¿cierto? Que dice lo siguiente: cuando el verbo principal es el verbo zero estar, el verbo be, esta estructura es la siguiente. Deben seguir la siguiente estructura. Question word, el verbo be, que se ve reflejado con el am, el is o el are. El am lo van a ocupar siempre con la primera persona, I am. El is lo van a ocupar con la tercera persona, he, she, it. Y el are lo van a ocupar con el resto de los pronombres personales. Luego van a ocupar el pronombre y luego va a venir cualquier otra información extra que ustedes quieran agregar a esa pregunta específica. ¿Cómo interpretamos esta información que acabo de explicar? Con los dos siguientes ejemplos. Primero dijimos el question word. Aquí hay uno, what. Y luego el verbo be, is. Y luego la información complementaria, your name. What is your name? Catherine. Segundo ejemplo. Partimos con el how old, ¿cierto? Luego seguimos con el verbo be. Y luego la información complementaria. How old is your brother? ¿Qué edad tiene tu hermano? He is 21 years old. Si se fijan y siguen el patrón, siguen la estructura, siempre van a partir con el question word, luego el verbo be y luego la información extra. La estructura es la misma, ¿ya? Vamos a la siguiente. Bien, aquí se van a encontrar con otra estructura cuando ocupen otro verbo que no sea el verbo zero estar. Seguimos comenzamos la pregunta siempre con el question word, luego la auxiliar, que en este caso ya no es el verbo zero estar. Aquí vamos a ocupar un auxiliar que es el do o el does. El does lo vas a ocupar siempre con he, she o it. Y el do con el resto de los otros pronombres personales. Luego el sujeto, verbo y complemento. Veamos cómo se ve traducido esta estructura en un ejemplo. What, question word, el auxiliar do, el pronombre, en este caso el sujeto, you, y el verbo do, hacer. Aquí simplemente es una coincidencia, aquí está do como auxiliar y acá está como verbo hacer. What do you do? ¿A qué te dedicas? I am a teacher, y en el caso de ustedes, I am a student. Tienen otro ejemplo acá.
Where do you live? Partimos con el question word, auxiliar, pronombre personal, verbo. Where do you live? La respuesta sería I live in Quilpué, I live in Belloto, I live in Valparaíso, I live in Santiago. ¿Ok? Aquí tenemos una lista de ejemplos para que ustedes puedan practicar y reconocer cada question word. Por ejemplo, y vamos a seguir usando las mismas estructuras, las cuales se van repitiendo. What is your name? What is your name? My name is Catherine. Siempre el question word va al principio, como ya lo hemos repetido, ¿cierto? What is your name? Second one. What is your surname? ¿Cuál es tu apellido? Cortés. How old are you? La tercera pregunta está específicamente preguntando tu edad. I am 41 years old. En el caso de la respuesta solo cambian el número. Siempre van a partir con I am y la van a terminar con years old. ¿Ok? What do you do? Lo vimos anteriormente. ¿A qué te dedicas? What do you do? I am a teacher. I am a student. What is your address? El número, el nombre de la calle o la avenida. En este caso es una calle. Calle Camin, número 24. 24 Camin Street. Si es avenida, avenue. Pero ese es el orden. What is your phone number? Pueden agregarle real o simplemente mencionar. La idea es que ustedes respondan, ¿cierto? Que entiendan que están entendiendo la pregunta. Pueden poner un número falso o simplemente intercambiado los números, pero se lee de la forma como está acá. 9, 56, 78, 32, 11. Where are you from? Esta es otra pregunta sumamente común y parte con otro question word que también es común. Where, ¿dónde? ¿De dónde eres? Where are you from? I'm from Valparaíso, Chile. ¿De dónde eres? ¿De dónde provienes? De Valparaíso, Chile. Cuando son preguntas sumamente específicas, siempre parten con I am. How old are you? I am 41. What is your name? Tú puedes decir, my name is Catherine, o puedes decir, I am Catherine. What do you do? I am a student, I am a teacher. La última, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En ese caso, siempre van a responder esa pregunta con it is. It is on, esa estructura es siempre la misma, it is on, el mes, en este caso March, y se ocupa el número, ¿ok? It is on March the 27th. Bien, ahora vamos a pasar a revisar la guía que ustedes van a encontrar. Si ustedes se fijan, se vuelven a aparecer todos los question words que estuvimos revisando recién. What, que significa qué o cuál. Luego, why, por qué. When, cuándo. Where, dónde. Who, quién. Which, cuál. How, cómo. Aquí solo aparecen algunos, ¿cierto? En el PowerPoint ustedes van a ver que hay muchos más question words. ¿Cuál es la idea? Que ustedes reconozcan y comprendan que los question words son palabras que se ocupan para hacer preguntas específicas y siempre van al principio, y que es clave que reconozcan el significado para que ustedes puedan luego responder de manera más apropiada la guía, ¿ya? La guía de trabajo. Aquí ustedes se van a encontrar con la misma estructura que aparece en el PowerPoint, que les explica que tienen que partir con el question word, ¿cierto? El verbo, en este caso es el verbo be, ¿cierto? Que se interpreta en este caso con el is,
y la información extra que sería your name. What is your name? My name is. ¿Ok? Luego tienen otros ejemplos. Where is your office? How are you? When is your birthday? Con su respectiva traducción. El enfoque y el propósito de esta guía que estoy mostrando es que ustedes reconozcan las preguntas, que comprendan y relacionen la forma de hacer preguntas específicas para obtener información personal. La recomendación es que ustedes, cuando realicen la guía, que es con nota, tengan claridad del significado de cada question word. ¿Qué significa where? ¿Qué significa what? ¿Qué significa how? When? Which? Why? How much? How old? Es clave. Esa es la estrategia para que ustedes puedan responder apropiadamente la guía. Es importante que también se fijen mucho en la estructura que aparece en el PowerPoint y los ejemplos. Nos vemos. Bye bye.